Buenas, bienvenidos a esta nueva experiencia. Acompáñennos en esta oportunidad para hacer lo que son las evaluaciones goniométricas en los miembros superiores y miembros inferiores de nuestro cuerpo. Primeramente tenemos cuáles son las partes del goniómetro. El goniómetro se dista de lo que es su eje, la parte central del goniómetro, y dos brazos, lo que es el eje fijo, la parte fija, la rama fija y la rama móvil, la cual va a estar acompañando a la articulación en su movimiento. Bienvenidos a esta nueva experiencia y acompáñennos en todo lo relacionado al video. Para realizar lo que es la evaluación de la articulación glenohumeral en los movimientos de abducción y aducción, ponemos al paciente en una posición de cúbito supino, Colocamos lo que es el eje en el acromión y la rama fija en la línea media axilar. En la línea media longitudinal del hueso del húmero, tomando como referencia el epicóndilo medial. Realizamos entonces lo que es el movimiento de abducción. Para realizar la evaluación de la articulación radioulnar en los movimientos de supinación y pronación, el paciente debe encontrarse en posición de sedestación con el hombro en una posición neutra, 0 grados, y el codo en una posición de 90 grados, con el antebrazo en una posición neutra, igual que la mano, en puño. Para colocar lo que es la posición del goniómetro, tenemos que poner de esta manera. El eje lo ponemos en lo que es la parte media del primer falange del cuarto dedo, la parte fija en paralelo a la camilla y la parte móvil en el primer falange en proyección a lo que es el dedo pulgar. Para realizar lo que es la evaluación de la articulación radiocarpiana, debemos ubicar al paciente en una posición de sedestación, el hombro en una posición neutra, el codo en una posición de 90 grados, el antebrazo y la mano en una posición de pronación. Ubicamos lo que es el goniómetro, el eje en lo que es la apófisis estiloide cubital, la rama fija en la línea media longitudinal del cúbito y la rama móvil en la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Colocamos al paciente en una posición de sedestación con el hombro a 0 grados, una flexión de codo de 90 grados y el antebrazo y la mano en una posición de pronación. La posición del goniómetro tiene que ser la siguiente. El eje lo colocamos en la parte superpuesta superficial de lo que es el hueso grande. La rama fija lo colocamos en la línea media longitudinal de lo que es el antebrazo. Y la rama móvil lo colocamos en la línea media longitudinal de lo que es el tercer metacarpiano. Para realizar la evaluación del movimiento de flexión de la articulación glenohumeral, debemos colocar al paciente en una posición de cúbito supino, con el hombro a 0 grados, igual el codo a 0 grados, el antebrazo y la muñeca tienen que estar en una posición neutra. La posición del goniómetro es la siguiente: debemos colocar lo que es el eje en el acromión, que es el punto central de la cabeza del húmero. La rama fija tiene que estar en la línea medial axilar, mientras que la rama móvil tiene que estar en la línea media longitudinal del húmero para seguir el movimiento. Para realizar lo que es el movimiento de rotación interna, que es de 0 a 80 grados, y la rotación externa, que es de 0 a 80 y 90 grados, debemos colocar al paciente de cúbito supino con una abducción de 90 grados en el hombro, una flexión de 90 grados en el codo, y la muñeca y el antebrazo tienen que estar en una posición neutra, ¿no? Posición 0 grados. Colocamos una almohadilla abajo del hombro para estabilizarlo, y la posición del goniómetro es el siguiente. Colocamos lo que es el eje del goniómetro en el olecranon del húmero. La rama fija tiene que estar, la rama fija se tiene que poner en la línea vertical perpendicular al suelo, y la rama móvil tiene que colocarse en lo que es la apófisis estiloide cubital para
seguir el movimiento. Acá. Para lo que es el movimiento de extensión, colocamos de igual manera al paciente en la posición de decúbito prono, con todos los miembros inferiores a 0 grados. La posición del goniómetro de lo que es el movimiento de extensión es de 0 a 120 grados o 30 grados y colocamos el goniómetro de la siguiente manera. Nos fijamos primeramente de que la pelvis esté estable en la camilla, que la espina ilíaca postero superior estén al mismo nivel. Colocamos el goniómetro en lo que es el trocánter mayor del fémur. El brazo fijo en lo que es la línea media de la pelvis y el brazo móvil en lo que es la línea media longitudinal del fémur en referencia al cóndilo femoral lateral externo y realizamos el movimiento. Para realizar lo que es la evaluación goniométrica de la articulación coxofemoral en los movimientos de flexión que es de 0 a 120 grados, se debe colocar al paciente de cúbito dorsal con los miembros inferiores a 0 grados y la pelvis establecida en lo que es la camilla. Tenemos que fijarnos que la espina ilíaca antero superior estén alineadas y la posición del goniómetro lo colocamos de la siguiente manera. El eje lo colocamos en lo que es el trocánter mayor del fémur. El brazo fijo lo colocamos en lo que es la línea media de la pelvis y el brazo móvil lo colocamos en la línea medial longitudinal del fémur referente a lo que es el cóndilo del fémur lateral externo y realizamos lo que es la... Para el movimiento de extensión de rodilla de la articulación femorotibial debemos colocar al paciente en posición de cúbito prono de igual manera, con la pelvis estable en lo que es la camilla. Todos los miembros inferiores tienen que estar a 0 grados. Colocamos una almohadilla para establecer mejor lo que es el fémur, el músculo, y lo que es la posición del goniómetro, colocamos el eje en el cóndilo lateral externo del fémur. La rama fija lo colocamos en la línea medial longitudinal del fémur en referente a lo que es el trocánter mayor. La rama móvil colocamos en lo que es la línea medial longitudinal de la pierna en referente a lo que es el manuelo externo. Y realizamos el movimiento de extensión que es de 0 a 10 grados. Para realizar la evaluación de la articulación coxofemoral en los movimientos de rotación interna y rotación externa que tiene de grado de amplitud de 0 a 45 grados ambos movimientos, se debe colocar al paciente en una posición de sedestación con la cadera a 90 grados y la rodilla igual a 90 grados, con la pierna y el tobillo fuera de la camilla. La posición del goniómetro es el siguiente: colocamos lo que es el eje en la línea media de la rótula, lo que es la rama fija colocamos en lo que es la línea media de la pierna y la rama móvil superpuesta a lo que está la rama fija para realizar los movimientos. Para realizar lo que es la evaluación goniométrica en la articulación de la rodilla, en la femorotibial, en el movimiento de flexión que es de 0 a 90 grados, colocamos al paciente de cúbito prono, nos fijamos que la pelvis esté estable en la camilla y toda la parte de miembros inferiores esté a 0 grados. Para hacer la evaluación colocamos lo que es el goniómetro, el eje en lo que es el cóndilo lateral externo del fémur y la rama fija en lo que es la línea media longitudinal del fémur. La rama móvil va a ser puesta en lo que es la línea longitudinal medial de la pierna y seguimos el movimiento. Para evaluar lo que es la articulación tibio-esternal en los movimientos de flexión plantar, que es de 0 a 45 grados, se debe colocar al paciente de cúbito supino con los miembros inferiores estabilizados en la camilla, la rodilla a 0 grados, el tobillo tiene que estar a 90 grados. La posición del goniómetro es el siguiente: colocamos lo que es el eje en lo que es el malleolo externo. La rama fija colocamos en la línea media longitudinal de la pierna, como referente utilizamos lo que es la cabeza del peroné, y la rama móvil colocamos en lo que es la línea media longitudinal
del quinto metatarsiano y realizamos el movimiento. Para realizar la evaluación goniométrica en la articulación del tobillo, en los movimientos de eversión de 0 a 25 grados e inversión de 0 a 35 grados, se debe colocar al paciente de cúbito prono con todos los miembros inferiores estabilizados en la camilla y lo que es el tobillo y el pie fuera de la camilla. La posición del goniómetro tiene que ser el siguiente: colocamos el eje en lo que es la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. La rama fija lo colocamos en la línea media longitudinal de lo que es la pierna y la rama móvil colocamos en lo que es la línea media longitudinal del calcáneo para ver en el movimiento de flexión dorsal, que tiene un grado de movimiento de 0 a 20 grados, colocamos al paciente de cúbito prono con las rodillas flexionadas a 90 grados y el tobillo igual a 90 grados. La posición del goniómetro tiene que estar de la siguiente manera: colocamos lo que es el eje en el malleolo externo, la rama fija en la línea media longitudinal de la pierna, como referente utilizamos lo que es la cabeza del peroné, y la rama móvil tiene que estar en la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. Para realizar la evaluación de la articulación coxofemoral en los movimientos de flexión de 0 a 120 grados, debemos colocar al paciente en la posición de decúbito supino con los miembros inferiores a 0 grados. Tenemos que observar de que la espina ilíaca antero superior estén alineadas y la pelvis. Para realizar lo que es la evaluación de la articulación coxofemoral en los movimientos de abducción y aducción, se realiza de la siguiente manera: colocamos al paciente en decúbito supino con los miembros inferiores en posición cero. Verificamos de que las espinas ilíacas antero-superiores estén alineadas y la pelvis esté estabilizada por la camilla. El goniómetro lo colocamos de la siguiente manera: el eje colocamos una de las espinas ilíacas antero-superior y la rama fija colocamos en lo que es la espina ilíaca antero-superior opuesta. Lo que es la rama móvil colocamos en la línea media longitudinal del fémur en dirección a la rótula y realizamos